Por siempre es un problema. Lo primero que quiero hacer es, estoy conmovido por la cantidad de gente. Desde que empezó, veo un montón de gente sentada en el piso. Las últimas reuniones que venimos haciendo, nosotros obviamente tenemos esta manía de hacer este tipo de reuniones para juntarnos y tratar de pensar algunas cosas. La verdad, la concurrencia nunca fue tan importante, creo, y lo más contradictorio que en un momento tan difícil que esté esta presencia. Ya nos pasó en la jornada de salud laboral que hicimos en Sociales el año pasado, que pensamos que no iba a ir nadie, y se terminó viniendo un montón de gente. Digo, esto también es parte de la situación política que tenemos que analizar y que estamos viviendo. La contradicción que la ofensiva del capital o de la ofensiva de los grupos más concentrados no hace un repliegue, no genera un repliegue de los sectores que están buscando transformar la realidad, sino al contrario. Yo estoy viendo esto y lo quiero plantear más allá de lo bueno de haber hecho esta jornada, sino de la cantidad de gente. Estoy bastante conmovido con eso. Bueno, a ver, yo voy a repetir una speech que varios ya lo conocen acá, así que si los hablo hoy, probablemente aburra a un sector de lo que van a escuchar. Nosotros entramos al subterráneo de la ciudad de Buenos Aires en plena derrota. ¿Derrota qué significa? ¿O qué quiero explicar con esto? El neoliberalismo en la Argentina no es un fenómeno nuevo, ya lo vivimos antes. Quizás el más salvaje de todo fue en los 90, más que la dictadura, podríamos decir, que la dictadura fue más sangrienta. Yo digo, en los 90, desde el punto de vista laboral, fue peor que la dictadura. Lo otro mató 30.000 personas y preparó las condiciones para poder hacerlo de la década del 90. En los 90 nosotros lo vivimos y nosotros entramos a trabajar al subterráneo después de la derrota. ¿Derrota qué significa? De 4.300 trabajadores, cuando entramos a trabajar en el año 94, yo me confundo las décadas, 94, había 1.300 trabajadores. Es decir, la era de la concesión, la era privada, había bajado de 4.300 a 1.300 trabajadores. Pero en verdad no había 1.300 trabajadores, había 1.000 más. Igualmente habían bajado a la mitad, pero había 1.000 más que estaban tercerizados. Y aparte, habían aumentado, obviamente, ¿cómo hicieron para bajar la cantidad? Habían aumentado las horas de trabajo. Nosotros trabajamos 6 horas, pasamos a trabajar 8 horas. Los que ingresamos con 8 horas de trabajo, que era la gran mayoría, porque a los demás habían pasado a la disponibilidad del Estado, es decir, había quedado un sector muy pequeño de la planta anterior a la privatización. Y pasamos a trabajar 2 horas más, y ella es una de las culpables también de pensar todo esto, por lo menos la parte nuestra. Habíamos subido 2 horas más de trabajo, pero aparte nos habían bajado los salarios. Un boletero en diciembre del año 93 ganaba 700 pesos y en enero del año 94, el que ingresaba, yo, ganaba 435, es decir, trabajaba 2 horas más y ganaba menos. ¿Por qué se pudo hacer esto? Se pudo hacer porque había habido una derrota de la organización de los trabajadores, había habido una derrota en general del movimiento obrero, había habido 2 huelgas muy importantes para tener en cuenta, que fue la huelga telefónica y la ferroviaria. Fueron 2 huelgas muy duras, con las cuales terminaron las 2 en derrotas. Lograron avanzar en la privatización de la telefónica, de Entel, y a un sindicato que era combativo, que había hecho una huelga muy importante, con despidos, logran privatizarlo, y lo mismo pasa en ferroviario. Entonces las demás empresas que se privatizan o se concesionan, no hubo resistencia. La gente, en un sentido, impusieron un paradigma social de que, bueno, agarro la guita y me pongo el tractor, o me pongo el... ¿Te podés separar un poquito el micrófono? Si lo puedo levantar, si no satura y no se entiende. Perfecto, ahí está. Me pongo el tractor, me pongo el pádel, el videoclub, ¿no? Todas cosas de los 90. Los más jóvenes no lo conocen. Viene a cuento. El de remis.
Bueno, todas esas cosas habían convencido a un sector y hay un sector que va hacia eso. No quiere pelear porque si peleo pierdo, entonces agarremos esto que por lo menos con esto tiramos. Tiramos muy poco, porque después obviamente el parripollo, todo eso se cerró todo. Todavía quedan 1, 2, 3 parripollos, Videoclub ya no queda más, y Drugstore muy pocos. Eso generó también una conciencia regresiva dentro de los trabajadores. Yo cuando entré a trabajar en el subte, los compañeros que trabajaban conmigo, que entraron a trabajar conmigo, creían en este concepto neoliberal, creían de que la empresa privada iba a ser maravillosa, que iban a tener todas las posibilidades. Es decir, no era que entraron como yo a disgusto, porque yo tenía una militancia, tenía una militancia política anterior, entonces entré ya a disgusto, entré con un estado así de esquizofrenia, mal, sino la gran mayoría entraban contentos, decían, vamos a ser gerentes, querían ser jefes, decían jefes. Es más, tenía amigos que a veces eran bastante piolas, lúcidos, que pasaban de jefe y yo decía, chao, se me acabó la mitad, porque ya mañana me va a ser mi verdugo. Bueno, todo este proceso que fue el neoliberalismo y que generó una transformación paradigmática en un sector importante de los trabajadores, nosotros lo vivimos. Lo vimos, digo, hoy no pasa eso. Este neoliberalismo todavía no logró eso. Digo, para tener en cuenta valores de las situaciones anteriores, o por lo menos, aunque siempre las comparaciones son odiosas, pero para tener en cuenta, todavía este neoliberalismo no logró estructurar en los lugares de trabajo ese individualismo de decir qué grande, qué bueno, que es la reforma laboral. Por ejemplo, está bueno ser más flexible. Hoy, hasta ahora, no hay sectores importantes dentro de la clase trabajadora que diga eso. Y tiene que ver, a mi entender, después me voy a explayar en eso, con que no hubo derrotas, no hubo telefónicos, ni hubo ferroviarios, hasta ahora. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Nosotros hicimos un proceso de recomposición que fue muy rápido. En el año 90, entramos en el año 94, en el año 97 empieza la primera huelga. Para ser más exacto, fue un 20 de febrero, única fecha que recuerdo porque es mi cumpleaños. Fue la primera huelga que hicimos en el subte, enfrentando los despidos. Y a partir de evitar los despidos, porque se paraliza el subte, hubo una recomposición. La gente volvió de nuevo a entender esta cuestión de la solidaridad, esto que planteaba Eric, ¿no? De lo individualista, no, se acabó, acá podemos actuar en forma colectiva, nos podemos defender. Y ese punto de inflexión para empezar a pensar que no solamente podíamos evitar el despido, sino que podíamos vivir un poco mejor, tener los salarios mejores, tener mejores condiciones, que no te maltraten, no tener de encargado de seguridad tipo que te amenazaban, tipo que, por ejemplo, el jefe de seguridad de Metrovía era Miguel Ferrovida, de la AAA, tipo, le hicimos un scratch, nos animaba a hacer un scratch, por ejemplo, y empezamos a organizarnos. Y empezamos a organizarnos, a diferencia de lo que cuenta siempre Daniel, nosotros no por el salario, sino por algo que era más irracional todavía, ¿no? Desde el punto de vista, por reducir la jornada laboral. Queríamos volver a laburar 6 horas. Nuestra primera conflictividad, ganábamos miseria, no era por ganar más. Todo el mundo nos decía, ¿no? Venían todos los amigos y nos decían, usted está loco, con lo que gana, pues pida más guita. No, 6 horas, olvídense, no hay laburo en la Argentina, te quieren trabajar, ya están locos. Bueno, fue por lo que nos propusimos, salimos a organizarnos, salimos a pelear, y fue lo que conseguimos. Lo primero que conseguimos fue reducir la jornada laboral a 6 horas, sin, obviamente, modificación del horario, sin modificación del salario. Fue un hecho descomunal. No la conseguimos en cualquier momento, porque también tiene que ver, es decir, uno puede creerse que nosotros fuimos mágicos, o muy inteligentes, muy vivos, no sé si fuimos algo de eso. Lo que sí que fue justo en una coyuntura política en la que se permitió poder dar ese salto. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 6 horas se da a los 15 días de haber asumido el gobierno de Kirchner. 15 días. Es más, y de la manera que se da, de la manera absoluta, está escrito el libro. Tuvimos una reunión con Kirchner y nos dijo, así muy alegremente, bueno, muy simpático, te cargaban, te decía, vos te conozco de la televisión, él te decía vos, ¿no? Entonces decía, hablen con Carlos, vayan mañana a hablar con Carlos y decirle que le dé la reducción de la jornada laboral. Yo estaba muy adentro, obviamente yo que era tronco. En ese momento dije, se acabó todo acá, no le creía nada. Y efectivamente, a los 2 días fui y Carlos me dio la reducción de la jornada laboral.
Algo que era imposible de creer. Obviamente, ¿por qué la dieron? ¿Porque eran tipos que estaban esperando que vaya alguien a pedir la reducción de la jornada laboral? No, porque nosotros parábamos, hacíamos mucho lío, estábamos muy organizados y obviamente en un gobierno muy débil que lo que buscaba era lo que me dijo cuando terminó la reunión y yo no le entendí. Entendí 5 años después. Se fue de la reunión diciendo, muchachos, le estamos tendiendo un puente de plata, sépanlo aprovechar. Y yo me creí que lo había cagado, que era un vivo bárbaro, que era un salame. Y en verdad el tipo lo que estaba construyendo era una masa crítica para poder seguir gobernando. Un tipo había ganado con el 22% de los votos. Esa fue la frase con la que terminamos. Pero esa frase y esa acción política hecha por nosotros en una determinada coyuntura política significó que sin paro, ya habíamos parado antes, pero sin paro en este caso, me vaya a mi casa con un papelito que no, al otro día redujamos la jornada laboral 2 horas con el mismo salario. Esta es la historia. Después hay algunos que la cuentan de otra manera, que es mentira, la ficción. Vieron que siempre se crean un montón de videos. La verdad es esta. Hicimos algunos recursos legales, metimos un amparo porque querían apelar la resolución de insalubridad, metimos un amparo un sábado. Fuimos a tribunales un sábado, había 2 jueces esperándonos para tomar el amparo y que quede firme la resolución que había dado el Ministerio del Trabajo. Esas cosas que pasan en determinadas coyunturas políticas. Bueno, esa coyuntura política nos permitió reducir la jornada laboral a 6 horas y eso generó un cambio, no solamente, fundamentalmente en la vida de todos los que laborábamos ahí. Pero no solamente desató el cambio en la vida de nuestra, sino que generó un cambio en la vida de gente que estaba ahí, que nosotros no la veíamos. Yo siempre, cuando yo era boletero, antes entraba al subte por el puesto más bajo era la boletería. Y cuando entraba, yo entraba a las 4:15 de la mañana a trabajar y un tren me iba dejando cada boletero su estación. Entonces yo subía por la escalera mecánica que estaba prendida y había un señor arriba que me llevaba un mate. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? Ahora. Y yo después abría la boletería y el señor se iba. El señor no era empleado de subte, era tercerizado. Pero nadie de nosotros lo visualizaba, porque nosotros estábamos peleando. Lo que le pasaba a él, que ganaba 1/3 de lo que ganábamos nosotros. Nosotros no ganábamos nada, él ganaba 1/3. Es decir, ganaba menos que nada. Lo que le pasaba a ese tipo que si faltaba perdía la mitad del sueldo porque la tenían premio a la mitad del sueldo, realmente no estaba en nuestra cabeza. O mejor dicho, estaba en la cabeza de muy pocos. Porque alguna vez nosotros fuimos, nos peleamos en el sindicato que estábamos antes, en la UTA, para que los sindicalicen a ellos, nos sacaron corriendo, obviamente. Pero cuando conseguí para la reducción laboral, ¿qué vinieron esos pibes? Y dijeron, papá, yo también quiero trabajar 6 horas. ¿Por qué yo no? Si trabajo en el mismo lugar que vos. Y vinieron, se organizaron, y acá hay un punto de inflexión importante en nosotros y en la realidad de esos compañeros que cuando dijeron, nosotros trabajamos acá y queremos trabajar 6 horas, dijimos, tienen razón. Y ayudamos a organizarlos. Algo parecido en el sentido a lo que cuenta siempre Daniel, que hicieron con los tercerizados en el caso de aceiteros. Empezamos a organizarlo. A los 3 meses nos querían despedir a todos y amenazamos que íbamos a parar el subte si despedían a los tercerizados, que no tenían mucho para defenderse. Esa organización, esa defensa colectiva, es lo que llevó a que esas tercerizadas entren, después del conflicto, ahí sí con conflicto, al convenio colectivo de trabajo. Después de limpieza, que es lo que siempre está tercerizado en casi todos los lugares, vinieron los de los controles de evasión, vinieron los de seguridad. 3 veces le incorporamos la seguridad de Metrovía al convenio colectivo de trabajo, por ende dejan de ser seguridad cuando lo incorporamos al convenio colectivo de trabajo. Vinieron los que recontaban dinero, todo lo que estaban tercerizados, y pasamos primero al convenio colectivo y después a planta aproximadamente 2.000 trabajadores. Hoy la planta de Metrovía es la misma planta de la época cuando se privatizó. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Una cuestión para mí muy importante. El primer problema es de la visualización. No hay conciencia de que el tercerizado es igual a 1. Nosotros teníamos esa discusión con los compañeros. Y mañana vamos a ir a hacer una huelga por los obreros de Terrabusi. No, salame, ese está al lado tuyo, no de Terrabusi. Y no estaría mal, pero lo discutimos en otro momento. Este está acá al lado. Esto es una pelea cultural, paradigmática, hacia el compañero que tengo al lado. Cultural. 2 es la organización.
cómo organizás a estos compañeros sin que los despidan. Porque lo primer tercerizado que organizás, como decía Daniel, te acercan a vos, lo echan. Te ven con vos y te rajan. Entonces hay que ver de qué manera lo organizás y vos que puedas cubrirlo para la defensa. Y tercero, es en donde se fusionan dos sujetos, uno que ya está organizado y uno que se está por organizar, y conforman un solo sujeto que es la unidad de los trabajadores, porque el problema central, lo que lograron con la tercerización, es dividir a la clase trabajadora. No es un problema económico. Por eso lo que cuenta Eric de Chile, prefieren poner más guita para dividir a la clase trabajadora que decir, bueno, ahorro, pero lo hago con organización. Este es el problema central. Creo que es un problema que tenemos, obviamente en Brasil ahora se va a desarrollar mucho más. El plan de la reforma laboral plantea institucionalizar un fraude laboral que nosotros combatimos durante todos los últimos 12 años, que es el monotributista, una forma de precarización laboral. Ahora lo quieren institucionalizar, sacar un sector de trabajadores de fuera de la ley de contrato de trabajo, darle un ente, y encima ese con 5 más sería precarizar institucionalmente a un sector importante, quizás hasta podrían llevarlo a sectores muy muy grandes de la clase trabajadora. Son las peleas que hoy tenemos, que son obviamente defensivas porque no es lo mismo lo que tuvimos antes que lo que tenemos ahora. No hay ninguna, pero yo nunca tuve dudas, pero si hay alguna duda que alguien tenía, ahora lo estamos viendo. Tenemos un gobierno que obviamente representa a los sectores más concentrados de la economía, es el neoliberalismo en su forma más pura, quizás de la que hayamos vivido acá en Argentina, es lo que gobierna en Brasil, es lo que gobierna en Chile desde Pinochet, y bueno, y es el momento de resistir. Yo veo dificultades hoy para que podamos avanzar en contra de la tercerización y la precarización laboral en Argentina. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es defender lo que tenemos, y obviamente si uno puede pegar una piña y avanzar, no nos vamos a cercenar ese gusto. Pero creo que la tendencia es a esa, hoy la realidad que tenemos. Yo solamente un elemento más para terminar. Yo saludo mucho este panel. Nosotros hace años, por eso ahí lo conocemos hace muchos años, venimos trabajando no solamente con ellos, con los metroviarios de Brasil, inclusive de Nueva York, ahora estamos conectados con otros metros de América. Para mí hay un problema central, que esto no se puede combatir en un país. La tendencia, digo, lo que le dicen a los compañeros de Uruguay, sí papi, ¿cómo compito con Uruguay y Argentina con estas condiciones laborales? Empezá a bajar la tuya, porque si no, estamos hundidos. Te lo van a decir hasta los progres eso, porque es parte de la realidad económica, hasta los progres te lo van a decir, hasta lo que no les gusta te lo van a decir. Entonces es necesario tender estrategias internacionales para enfrentar este tipo de flagelos. Si no hay un desarrollo y tendencias internacionales para enfrentar las problemáticas que tienen los trabajadores en sus relaciones laborales, estamos fritos. Creo que eso se expresó claramente con los gobiernos progresistas de América Latina cuando dejaron de avanzar de conjunto y empezaron, siempre Jorge Tayana cuenta, cuando fueron a China que negociaban con uno por su lado, eso fue la hecatombe y lo llevó a que vayan padeciendo uno tras de otro. No se hizo el Banco del Sur, no se hicieron un montón de cuestiones más que podían haber dado un impulso a la región. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, de la clase trabajadora, obviamente, necesitamos esa unidad, que obviamente, estoy hablando de algo que sé que es bastante dificultoso, porque nosotros acá, en nuestro país, nos cuesta lograrla, pero es necesario tender esos lazos y plantear como estrategia la necesidad de la pelea internacional por nuestros derechos. Con la economía como están, no tenemos otra salida, sino, por más fuerza que hagamos, si no revertimos la relación de fuerza en Brasil y en Argentina, Uruguay está jodido, por más buena disposición de la lucha que tengan los compañeros. Bueno, nada más.